Es curioso, pero nosotros como animales hemos atendido poco el hecho de que somos animales y que nacemos y que morimos y que sufrimos. Esta dificultad que tenemos, por ejemplo, a hablar sobre la muerte, no solo con los niños, entre nosotros. Hay adultos que dicen como no llame la muerte, no hable de la muerte. Y sin embargo, todos vamos a morir, sin embargo, todos vamos a sufrir alguna pérdida alguna vez en la vida. Integrarnos un poco en nuestra condición humana es probablemente una de las grandes tareas. Integrar la condición humana en el sistema es otra. Hemos hablado mucho acá de los problemas de acceso a soluciones de salud mental por parte del sistema para las personas que están sufriendo. Hemos hablado bastante de las faltas de financiamiento que hay en este sistema, pero también hemos hablado de la falta de comunidad que tiene nuestro sistema, la dificultad que existe para que mantengamos nuestros vínculos, algo que es muy propio de nuestra naturaleza, como lo es nacer y morir. Hoy queremos hablar de literalmente todo lo que acabo de decir. Ojalá lo logremos hacer con el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2022, Ricardo Araya. Muchas gracias por estar con nosotros, Ricardo, y ahora presencial en Sanamente. Encantado de estar aquí, Paloma, y compartir con ustedes algo de lo que he aprendido en estos últimos 40 años. Ricardo, me encantaría partir por esta idea que planteaba yo al principio, que es ¿cuánto las personas o cuán cercanamente nos relacionamos con nuestra condición de mortales, de humanos y de dependientes unos de los otros? Buena pregunta, tiene muchas aristas filosóficas, ¿no? La realidad es que es un hecho inevitable de que todos vamos, una vez nacidos, que vamos a llegar a un punto final, y esa es la muerte, ¿no? Para muchas personas es muy difícil pensarlo y de alguna manera uno tiene que prepararse, ¿no?, para todos estos cambios que son inevitables en la vida. Es un desafío personal, como también de las sociedades, ¿no? Lo planteo justamente desde ese punto de vista porque da la impresión de que la estructura y el sistema en el que vivimos está muy poco preparado para nuestra condición animal y humana. O sea, está muy poco preparado para que, por ejemplo, no trabajemos, para que seamos los ancianos del sistema y dependamos, ¿verdad? Está muy poco preparado para que nos muramos, para que enfermemos. Y está muy poco preparado para cuidar la condición de comunidad, a pesar de que todos sabemos que sin la comunidad tampoco tenemos pensiones, por ejemplo. Entonces, ¿cómo te relacionas tú con esa realidad del mundo en el que estamos viviendo? Sí, o sea, bueno, está, digamos, primero cómo se relaciona uno como persona y yo como un investigador en salud mental. Eso a nivel personal, digamos. Y cómo se relaciona la sociedad, el promedio de las personas con estos temas, ¿no? Y que están estrechamente vinculados con el concepto de salud mental, digamos, que va más allá que tener un trastorno o sufrir de algunos síntomas, que tiene que ver con ese concepto que conversamos antes de esta conversación, que tenía que ver con cómo las relaciones interpersonales, de cómo uno se conecta con las cosas, ¿no? Te revisaba en una entrevista, tú planteabas que finalmente los trastornos y los más graves son como la última parte de la historia, la punta del iceberg, pero a la base de eso existen varias cosas que van minando nuestro bienestar, van doliéndonos. Aludía, por ejemplo, al hecho de que el sistema no está preparado para sostenernos cuando somos viejos o cuando estamos enfermos, ¿verdad? Es muy adverso. Si uno pudiera hacer un borrón y una cuenta nueva, sí, ¿qué sociedad necesitamos para que enfermemos menos o para que suframos menos? Claro, o sea, si pudiera resumirlo en una palabra, tiene que ser una sociedad mucho más amigable que la que actualmente tenemos, ¿no? Y que tome en consideración todas las presiones que la sociedad ejerce sobre los individuos, ¿no? Y que eventualmente se pueden transformar en trastornos mentales. Yo creo que partiría por ahí. Ahora,
Dentro de eso, hace unos días tuve que dar una charla en torno de por qué se debería invertir más en salud mental. Y básicamente yo decía que existían dos argumentos. El primer argumento es un argumento económico. Y en ese sentido hay mucha evidencia que demuestra que los trastornos mentales tienen un alto costo para la sociedad. Y fundamentalmente ese cálculo se hace en base a la productividad de las personas. Y lamentablemente cuando uno entra dentro de ese tipo de argumentación, deja de lado a las personas que no son productivas, pero que existen, ¿no? O sea, Y que también dependen de las productivas. absolutamente, dependen de las productivas, pero tenemos a todos los niños, los jóvenes, digamos, que no necesariamente, o sea, su productividad quizás en los jóvenes la puedes medir en términos de lo que ellos hacen en el ambiente educacional, por ejemplo, podría. Pero en general quedan fuera de este cálculo. La productividad está básicamente medida en términos de lo que la gente que están empleadas producen o lo que dejan de producir porque tienen un trastorno mental, ya sea por licencia o por un concepto que ahora se maneja que se llama presentismo laboral, que es que tú estás en el trabajo pero no rindes con lo que debieras rendir por los problemas que tienes, ¿no? Y frente a eso yo creo que es importante balancear esa argumentación con la argumentación ética, que tiene que ver con que las personas tienen un derecho básico que por lo demás está consagrado en muchas declaraciones internacionales, como la de la discapacidad, por ejemplo, que las personas tienen un derecho a ser acogidos por la sociedad y apoyados para ayudar a resolver estos problemas, sus problemas de salud, digamos. En este caso en particular, porque hay otros problemas que también deberían ser apoyados, pero en el caso de salud deberían tener esa posibilidad como un derecho básico de las personas. Así que es importante que no caer, digamos, en la argumentación solamente desde un punto de vista económico. De todas maneras, ahora, solo desde el punto de vista económico, igual es más rentable cuidar a la gente que no cuidarla, digamos. Sí, es más rentable. Hay muchos cálculos que se han estimado que van en billones y trillones de dólares a nivel global. Y eso va creciendo además a nivel global por el aumento de la cantidad de trastornos que hay, ¿no? Claro, sin duda va creciendo por el aumento de trastornos. Y el envejecimiento de la población. Claro, así es. Ricardo, me encantaría avanzar hacia otra conversación. Antes de estar acá, hablábamos de una iniciativa en la que tú fuiste creador, escribiste el primer paper al respecto, que es este famoso Banco de la Amistad. Nosotros aquí en Sanamente ya hicimos una nota al respecto, trayendo y mostrando cómo esa iniciativa en África había tenido un impacto muy importante. Y en súper síntesis se trata de capacitar de una forma muy sencilla y rápida a la comunidad para que la misma comunidad pueda contener los dolores de su propia comunidad, ¿no? Que si yo me siento mal pueda ir a hablar con mi vecina, que ojalá esté capacitada en esta materia, o haya un círculo de mujeres que me acojan. Y de esa manera uno combate también la dificultad que tiene el sistema de cuidar a todos. No hay suficientes psicólogos, no hay suficientes psiquiatras. El sistema público en África es mucho más grave, pero aquí también ocurre, ¿no? Que no hay acceso. Entonces, primero felicitarte y reconocerte en ese trabajo que es impresionante. Segundo, saber si aquí en Chile lo has implementado y qué resultados ha tenido esta posibilidad de que sea la misma comunidad la que sane a la comunidad. Mira, Paloma, qué bueno que me hayas hecho esa pregunta, de ese alcance, porque la realidad es que muchas veces en estas semanas que he estado aquí en Chile noto mucho pesimismo, incluso dentro de mis colegas, dentro de mi ambiente, y una como dificultad para aceptar de que aquí se hacen cosas y se hacen cosas muy buenas en Chile. Ese modelo que utilizamos en Zimbabue está basado en un modelo que desarrollamos en Chile a fines de los años 90 y que hoy en día está siendo implementado en más de 15 países en el mundo. Y la realidad es que el modelo de la Banca de la Amistad en Zimbabue, al menos, hay muchas adaptaciones diferentes, está basado, nosotros lo que entrenábamos ahí eran, que se llamaban, son como agentes de salud comunitarios, un tipo de persona que nosotros no tenemos muy metida dentro de nuestros sistemas de salud. Y son personas legas, en su gran mayoría eran mujeres, con el tiempo se fue hablando de las abuelas, porque la mayoría de ellas eran personas que ya tenían de 50 o más años, digamos, pero no eran necesariamente abuelas, ¿no?
pero que estaban incrustadas dentro de los servicios de salud. Eso es el modelo Banca de la Amistad en Zimbabue. Aquí en Chile nosotros hicimos en los años 90 un modelo que era mucho más revolucionario y radical que ese, que involucraba, eso exactamente lo que tú dices, de qué manera integramos a las comunidades para que ellas se hagan cargo en parte de sus problemas y de manejarse mejor y apoyarse mutuamente y tratar de salir adelante, algo que es muy importante cuando estamos hablando de depresión. Y ese modelo, que lo hicimos en varios consultorios, que es el modelo original que se ha aplicado en otros países, en muy pocos lugares hemos podido como meter el elemento comunitario. Y aquí lo hicimos. ¿Dónde? Con las mujeres. Y ayer tuvimos una reunión con unas mujeres, maravilloso, en La Pintana, que ellas, después de que se recuperaron como parte del estudio que nosotros hicimos, decidieron continuar reuniéndose. ¿Hace cuánto tiempo se hizo ese 25 años atrás. Imagínate, 25 años que ellas han mantenido este sistema de apoyo mutuo, de generar redes de apoyo. ¿Y ellas siguen recibiendo más gente de la comunidad o son las mismas mujeres que se armaron como una tribu? No, empezaron con los grupos que fueron y que se mantuvieron en el tiempo y fueron aumentando el volumen, ¿no? Y eventualmente le ofrecieron este servicio a el centro de salud para que pudieran derivar mujeres que estaban siendo identificadas, primero que nada, como con depresión y posteriormente tratadas. Y en la medida que iban superando su depresión, ellas las acogían para ayudarles a mantenerse bien mentalmente. Y eso es lo que ellas hacen. Han creado un sistema comunitario para intentar mantenerse. Y esto es muy importante, Paloma, y perdona que me alargue en esto, porque la depresión es una enfermedad crónica. Y es una enfermedad crónica cíclica. Entonces tú te recuperas de un episodio agudo y puedes estar muy bien por un tiempo, pero eventualmente vas a poder, caer. lo más probable es que vas a tener una Por lo tanto, recaída. necesitas herramientas de continuas, no es una bicicleta. Absolutamente. ¿Y por qué no se ha replicado más? ¿Por qué un modelo así de importante y de exitoso y de barato también no ha prosperado? Bueno, es una excelente pregunta, ¿no? Y yo me la hago también a menudo. Y ayer tuvimos una conversación, fue gente que representaban a la municipalidad y como que hubo como un descubrimiento. Bueno, las municipalidades, las autoridades van cambiando con el tiempo, se pierden todas estas experiencias, toma tiempo antes que ellos vuelvan a reenterarse de qué es lo que se hace en la comunidad. Ricardo, si hoy día estuvieran escuchando otros municipios o incluso gente del Ministerio de Salud, este modelo uno lo puede sacar de un lugar y puede implementarlo en algún lugar. O sea, me refiero, yo lo quiero hacer en mi municipalidad. ¿Cómo lo hago? Claro, o sea, la conversación derivó ayer en torno a esto porque la municipalidad dijo, tenemos que multiplicar esto. Por supuesto. Tenemos que tener, ustedes son un grupo, ¿por qué no tenemos 20 grupos o 50 grupos en nuestra municipalidad? Y me pareció excelente la idea. Claro, pero me refiero, ¿hay como un manual, una metodología que uno puede tomar en algún lugar para poder implementarla en otro? Absolutamente, no solo hay un manual, pero hay una experiencia aprendida en 25 años de que estas mujeres están dispuestas a transferir a otras personas, porque hay muchas cosas que tú no puedes meter en un manual. Pero sí puedes O sea, ellas podrían ser tutoras de otras municipalidades que quieran expandirlo. Esa sería mi receta. Ricardo, me gusta mucho el experimento en particular, porque si bien pareciera que es una manera de resolver las falencias del sistema, es también una manera de recuperar algo que nos es propio, que es, históricamente, tuvimos aquí a una paleoantropóloga muy interesante que hablaba de vestigios del origen del tiempo, más de 10.000 años, 13.000 años, donde se veía, por ejemplo, que en los huesos de esa persona alguien se había preocupado de cuidarlo, se había quebrado una pierna, por ejemplo. Y en esa época, en ese momento, esa persona con una pierna quebrada habría muerto seguro, digamos. Pero no, pues alguien la tomó y la cuidó y por eso esa persona pudo morir varios años después con una fractura y se pudo recuperar, ¿no? El hecho de que en el origen del tiempo nos cuidábamos y éramos totalmente conscientes de que estábamos unos a cargo de otros. Entonces, ¿de qué manera
este proyecto que tú trabajaste en los años 90, que hoy día estamos necesitando y que puede ayudar a paliar los asuntos de salud mental, es en realidad un proyecto de recuperar la esencia de lo humano. ¿Cuán importante es que nos reconectemos con eso? Muy importante, muy importante. Tú le has dado en el clavo. O sea, en el fondo, parte de este proyecto es recuperar, reconstruir la matriz social que ha permitido que el ser humano haya pasado por miles de años, ¿no? Que estaba basado en eso, en el apoyo mutuo, en las redes sociales, etcétera, etcétera. En el fondo, ese concepto de sociedad yo siento que se ha ido resintiendo en el tiempo. En los últimos 30, 40 años ha habido un cambio tremendo en torno a privilegiar la individualidad por sobre el bien colectivo. Ahí me encantaría saber, porque uno creería, cuando uno recuerda los locos años 90, pareciera que los 90 fueron el boom del individualismo. Me acuerdo que hablábamos mucho de los yuppies, en esa como de lo importante que era la plata, lo poco importante que... Me acuerdo que mi mamá trabajaba, no sé, 12 horas al día, y era normal que la mamá llegara de noche y no estar con ella en todo el día. ¿Cuál es tu perspectiva de ese momento con el momento de ahora? ¿Estamos más egoístas? ¿Menos egoístas? ¿Hay un péndulo? ¿Cómo tú ves la curva de la historia de nuestro propio egoísmo? O sea, yo creo que definitivamente las cosas apuntan hacia eso que conversábamos, ¿no? A favorecer la individualidad por sobre lo colectivo. No hay duda. Estamos más o menos, no lo sé en realidad. Yo creo que todo, en parte, digamos, eso ha salido aquí, los trapitos al sol, ¿no? En parte por también la pandemia, ¿no? Porque nos ha obligado no solamente a seguir actuando en una sociedad, pero con un concepto muy individualista, sino que estábamos encerrados en una cosa mucho más individual, etcétera, etcétera. O sea, ahí ya la cosa se fue como agudizando y se nota, y se nota. O sea, por ejemplo, conversábamos hoy día en una conferencia que teníamos más temprano en la mañana sobre el tema de los jóvenes. Y veíamos las estadísticas de lo que está pasando. O sea, hay realmente, yo me quedé muy sorprendido, digamos, del problema serio que hay hoy en día dentro de la gente joven, que aparece de mil maneras diferentes, pero fundamentalmente angustias intensas, mucho daño autoinfligido. Muchos otros tipos de trastornos de la alimentación, etcétera, etcétera, pero hay como una vorágine que empieza a salir, digamos. Lamentablemente yo creo que los jóvenes, no lo sé, yo no quiero hablar por los jóvenes, habría que preguntarle a ellos, ¿no? Pero yo siento que se sienten un poco abandonados. Ricardo, te quiero agradecer por esta conversación en Sanamente. Vamos a traer a las mujeres de La Pintana a promover esta causa de que efectivamente se contagie, porque toda la sociedad sí lo necesita. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por invitarme, Raúl. Las estamos invitando, pero las vamos a ir a invitar en persona también para que vengan y cuenten su experiencia. Nos tenemos a nosotros. El sistema ojalá responda rápido, ojalá responda presupuestariamente, pero mientras tanto nos tenemos a nosotros. Y eso puede ser la gran medicina para muchos de nuestros sufrimientos cotidianos.